ocurrió en agosto-septiembre de 1813 marcó la vida de Donostia. Hoy recordamos un acontecimiento que fue un paso adelante en la construcción de esta ciudad. Behin eta berriz, gertaera horiek gogorazteko asmoz etorri zeratenok, ez ditzagula horrelakorik gehiago bizi gure artean. Ongi etorri Donostiak lagunok, senideok. Ongi etorri zuek herriko agintariok. Ongi etorri. Orain, 21 egun Santa Marian biltzen ginen, Donostiako suntsimenduan hil zirenak gogora erazteko.
Gaur aurkea alderantziz, Donostiako berrikuntza ospatzeko asmoz bildu gara. Si hace unos 20 días nos reuníamos en un ambiente de dolor, recordando a quienes fallecieron en aquellos días tristes de 1813, hoy lo hacemos para cantar gozosos la capacidad de reconstrucción que tuvieron y tienen los hombres y mujeres de Donostia. Así hemos empezado, con un gran salto. Aleluya. Herri honi laguntzeko, prest atera gaitezela topaketa honetatik. Que salgamos ilusionados por seguir ayudando a la convivencia de esta ciudad. Lehenik, zubietan gertatutakoa gogoratuko digute. Comenzaremos escuchando un resumen de lo sucedido a los pocos días del desastre de la ciudad, en la casa solar de Ezpurgo de Zubieta. De la destrucción de la ciudad, un grupo de donostianas se reunían en la casa solar de Ezpurgo de Zubieta con ánimos de afrontar la situación. Alguien tenía que hacerlo. Había que hacer una evaluación de la situación, tratar de buscar una salida a la misma, estudiar las posibilidades de una reconstrucción, pedir cuentas a quienes lo habían ocasionado, solicitar ayudas de los organismos oficiales, nombrar los comisionados para todo ello. No eran muchos los que se reunieron en Zubieta. Entre ellos había 3 sacerdotes de la ciudad. Tenían claro aquello que dice la Diana en uno de sus poemas: Egurrak bakarka baina iloan duzu hobea. Elkaratzeko jarduna gehi ezagu adorea. Una vida de tronco hace mejor fuego que otro sol. Trabajar juntos en estos encuentros hará crecer nuestra fuerza. Fueron 48 horas de trabajo, de las que guardamos las 3 actas que redactaron y firmaron todos ellos. En la última de ellas se pidió al ayuntamiento anterior, ya citado, que convocara lo antes posible a los vecinos intra y extramurales de la ciudad, como eran Aduna, Ibeldo, Ávila, Ibaeta, Antiguo, Uruguay, Amara, Loyola y Calzada de los Ángeles, a un acto que tendría lugar pocos días después. En dicho acto se daría a conocer lo tratado en Zubieta. Se constituiría el nuevo ayuntamiento y comenzaría oficialmente la reconstrucción. Se pensó en primer lugar en el 12 de septiembre. No pudo ser. Y al final fue el 19 de septiembre, en este mismo lugar donde estamos reunidos, en la iglesia de San Vicente. Y por eso estamos aquí. Un día como hoy se constituyó el nuevo ayuntamiento que quedó como sigue. Alcaldes: Juan José de Michelena y Pedro Gregorio de Turno. Regidores: Pedro José de Vendarraya, Miguel de Gávila, Manuel Joaquín de Alcaide, José Luis de Vidaurreta, José Diego de Leite, Domingo Lasa Lasa, José Joaquín de Almorza y José María de Chánica. Y síndicos: Juan Antonio de Almobarrera, Santiago Zataray, Juan Ascencio de Chorroco y José Joaquín de Almorza. Ekitaldionek Donostiak ausart horiek gogoratu eta haiei eskerrak ematea du helburu.
horiek gure hiriaren berreraikitzearen aitzindariak izan ziren. Beraien asuntoetan murgildu beharrean, inguruan gertatzen ari zena, kezka eta arduratu ziren. Hondamendiaren erdian, hirian geratu zirenak, batez ere emakumeak, beraien bizitzak arriskuan jarri zituzten, ahal zutena salbatu nahian. Horiek ere, omendu eta gogoratu nahi ditugu. Gaur egungo Donostia, ez da bakarrik aipatutako pertsona horien lana eta adorearen ondorioa. Azken 100 urteetan, gizon eta emakume asko lan egin dute gure gaur egungo Donostia, hain gustoko dugun hiria izan dadin. Eta ondorengo berri eraikuntzaren zubietan. Aizpuru honetzean, 2008ko irailaren 7 omenezko eta oroimenezko ekitaldia. Honako hauek bildu dira. Hiriko alkatea, Donostiako udal batzarra, 1808ko zubietako akte sinatzaileen ondorengoak. Bigarren mendeurrenaren urteko ekitaldi programa gauzatzen lagundu duten elkarte, erakunde eta pertsonen ordezkariak, komunikabideak eta gizon emakume donostiarrak. Topaketa honetan omenaldia egin nahi zaie hiri honengan sinetsi eta haren historia idazten lagundu duten gizon emakume guztiei. Este año 2013, en el que se cumplen 200 años del asedio y de la destrucción de la ciudad y de la decisión de reconstruirla a partir de sus cenizas, queremos dar a conocer y recordar lo sucedido, conmemorar el valor de sus habitantes y seguir construyendo nuestra Donostia San Sebastián. 2008ko akta liburu honek herritarren testigantza utzi nahi du, duela 100 urte besteak. Bere egien sineduraz eta konpromisoaz egin zuen bezalaze. Horrezagatik, behian sinatzen dugunok eta gure hiriaren historiaren horietan idatzirik konstantzia jarretadin honako hau adierazten dugu. Donostia San Sebastián quiere seguir reconstruyéndose como ciudad entre todas las personas. Es decir, teniendo en cuenta la realidad de todas las personas que en ella habitan y desde la diversidad de culturas, identidades e ideologías que la componen. Reconstruir la convivencia, pues, para reconstruir un futuro mejor. Sokarik dira egin hori batzuetan alde beretik, beste batzuetan kontrakotik, baina den esfortuak kolektiboak eskatzeko eta Donostia hobeak mundu hobe batean eraikitzeko balio izan du.
elkar lagundurik zure babesean. Jesus bati bat jarri gintuzun maisu eta gidari, gizaki bezala bizitzen ikaz dezan. Bere arnasak edo espirituak indartu gaitzala, bere pausoa jarraitzeko gai izan gaitezen. Oh Dios, que deseas vernos a los humanos unidos, hermanados, ayudándonos mutuamente, gozando de esta nuestra vida. Y que para ello nos pones continuamente en el camino faros de luz, el más grande para nosotros, Jesús de Nazaret, el Cristo. Que los hombres y mujeres de Donosti sepamos abrirnos a tu Espíritu, que habita en el corazón de todos nosotros, que seamos capaces de construir esa ciudad, ese mundo diferente que todos deseamos. Hori nahi dugu eta hauxe eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gure bizitza, gure erara. Hortarako maisu bat dugu, Nazareteko Jesus. Entzun ditzagun bat bere hitzak. Nosotros, quienes pretendemos llamarnos seguidores de Jesús, no podemos construir nuestras vidas sin una referencia a nuestro Maestro y Señor. Por eso ahora vamos a escuchar sus palabras. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se murió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Beraz, nire hitz hauekin entzun eta betetzen dituena, etxea arkaiz gainean eraiki zuen gizon, zuhurraren antzekoa da. Euri jasak izan ziren, uholdeak etorri, mendebalako eta etxeari eraso zioten, baina ez zen erori, oinarriak arkaitzean zituelako. Nire hitz hauekin entzun baina betetzen ez dituena ordea, etxea ondar gainean eraiki zuen, gizon zentzugabearen antzekoa da. Euri jasak izan ziren, uholdeak etorri, mendebalako eta etxeari eraso zioten, eta erori egin zen, eta dena hondatu egin. Jaunak esana. Etxe bat, ez duela eraikitzen pertsona bakar batek. Bertan, talde handi batek lan egin behar dutela. Una edificación, una construcción importante requiere la colaboración de varios gremios. Horrela, berdin gure hiriari begiratuz, Donosti hiriaren etorkizuna ez da bakarrik alkate edo bere korporazio baten lana. La construcción de la vida de Donosti es un objetivo en el que tenemos que colaborar instituciones, colectivos,
personas. Nosotros los cristianos, antes que cristianos, somos hombres y mujeres de Donostia. Y quisiéramos colaborar como ciudadanos en la mejora de la convivencia de esta bella ciudad. Orestago dudarik. Jesusek garbi adierazi zigun zertara deitzen zigun. La razón de ser del discipulado de Jesús, si veréis, de la Iglesia de Jesús, era el de servir al mundo y el de ayudarlo a que se construyera según unos parámetros, unos valores, unas actitudes. Eliza bera ezen helburua Jesusen zakera. Elizak bitarteko lana egin behar zuen gizartearen alde. Noski ezin diogu inori eskatu zerbait bizitzea, gu geure baitan edo barnean bizi ez badugu. Sería una incoherencia terrible por esa parte, que pretendiéramos mostrar a una sociedad los valores con los que se puede construir una convivencia, cuando nosotros no lo vivimos todo ello en nuestro interior. Nosotros, las comunidades cristianas de Donostia, quisiéramos ser un punto de apoyo y de servicio a esta ciudad, ayudar a Donostia a la mejora de todos sus planes y proyectos. Y lo quisiéramos hacer en buena medida desde nuestra perspectiva evangélica. Quisiéramos, por una parte, impulsar la acogida de todos aquellos que se encuentran necesitados de ayuda. Quisiéramos impulsar la reconciliación, pero no de cualquier manera, sino apoyándonos en la verdad y en la justicia histórica, en la convicción sincera de que todo grupo humano o persona tiene una capacidad de cambio, apoyándonos en la generosidad del perdón, mirando más hacia adelante que hacia atrás. En segundo lugar, quisiéramos impulsar la solidaridad, sobre todo en estos momentos, lo cual exige de todos el revisar nuestros modelos económicos y el ser capaces de liberarnos de nuestras seguridades, de nuestras fronteras, de nuestros egocentrismos. Y por último, quisiéramos relativizar nuestras posturas, nuestros dogmatismos, nuestros puntos de vista, para poder buscar en común. Nada de lo que es para todos se puede construir sin la participación de todos, decía alguien. Noski berriz aitortu behar daukagu, ezin dugula udela beste jagerrerazi, gu geure barnean bizi ez badugu. Gu konbentzituta gaude, guk herri hori eskaini dezakegu gauza edarrena zera dela. Jesusen handik ikasita, geure barnean bizi dezakegu elkar bizitza berri bat. Guk badakigu kolektibo bat besterik ez garela herri zerbitzua. Ez daukagu geure burua santutzat. Gugandik aparte, herri honen zerbitzuan eman daitezke eta ematen ari dira. Segurazki gure aurretik dijoaztenak, zenbat gauzetan guk baino hobeto lan egiten dutenak. En cualquier caso, nosotros, donostiarras, creyentes seguidores de Jesús, quisiéramos unirnos a todos los que desde una u otra óptica luchan
trabajan por mejorar la convivencia y la vida de esta ciudad. Gente espiritual, lagun dezakula asmo horretan. Que quienes nos manifestamos seguidores de Jesús comprendamos y vivamos que la razón de ser de este seguimiento es el de servir y ayudar a transformar la convivencia de esta humanidad. Euskadi zaiogun jaunari, egin dezagun otoitz gure Donostiako herri honen alde. Que Donostia se distinga más que por su gran belleza y atractivo, por su capacidad de acogida, de convivencia mutua, de solidaridad con otros pueblos. Euskadi zaiogun jaunari, hemen bildu geranon alde, que no nos cerremos en nuestras cuatro paredes. Si en algo nos insistió Jesús, fue en superar fronteras, que veamos y vivamos como prójimo o próximo a todo ser humano, que la causa de injusticia, pobreza o marginación de cualquier ser humano la vivamos como nuestra. Euskadi zaiogun jaunari, gogoan izan ditzagun Donostiak pasatuen suntzimendua gaur egun pasatzen ari direnak. Recordamos a los pueblos que hoy están pasando lo que nosotros sufrimos hace 200 años. Que levantemos nuestra voz para denunciar esa injusticia y que sepamos estar cerca de ellos para todas sus necesidades humanas. Euskadi zaiogun jaunari, gure premiak edo beharrak ezagutzen dituzu jauna, eta laguntzen gaituzu guk eskatu horretika. Sería casi un adulterio religioso pensar que tú no nos ayudas a los humanos hasta que te lo pidamos. Zu beti gurekin zaude, eta gure honetan gaituzu. Eskalan jauna, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Badugu gure herrian musiko on bat eta persona bezala oraindik hobeagoa. Aragüez jauna, Tomas Aragüez. Oraingo mendeurrean honetarako abesti berri bat konposatu du eta orain kantatzera doazte. Agradecemos a este buen músico y mejor persona que es Tomás Aragüez, que fiel a su servicio a esta ciudad haya querido componer este himno para el segundo centenario, himno que ahora se va a interpretar.
Semea eta Espiritu Santua. Amen. Aleluia!